Listo, jóvenes, vamos a continuar. Naomi Manzano, ¿qué opina usted de este tema que estamos tratando? Reforzando, mejor dicho. A ver, Naomi, exprésese usted, a ver. Pero específicamente, o sea, ¿sobre qué? O sea, estamos tratando sobre de que sí que ponen como ídolos, bueno, como dioses a los futbolistas. Ya. Ajá, sí, de eso, de ese tema, Naomi. Am, yo pienso que es algo absurdo, que son personas comunes y corrientes como nosotros, solo que hacen algo en específico que es jugar fútbol y ya está. Claro, así es. Así es. ¿Usted estaría de acuerdo en que más bien se pague mejor a los médicos, no sé, a los profesores, en vez de a un futbolista? ¿Qué dice? O sea, o sea, los futbolistas solo hacen algo que cualquiera puede hacer bien o mal, que es jugar fútbol, ¿ya? Y los doctores Refuto. hacen que algo que no cualquiera puede hacer, ni que tiene como que y la pasión para hacerlo. No cualquiera puede inyectar, no cualquiera puede sacar sangre, no cualquiera puede hacer esas cosas. Exacto, hacer una operación, salvarle la vida a alguien. Y yo creo que eso definitivamente es mucho más valioso que patear la pelota en la cancha. Sin embargo, ¿por qué la humanidad es tan loca que a estas personas que prácticamente lo que hacen es, bueno, entretenimiento, eso sí, dan entretenimiento, pero a ellos les paga mucho mejor que a los que salvan vidas? Entonces yo creo que debe haber un cambio de mentalidad, jóvenes. Y a ese cambio de mentalidad se lo llega pensando, reflexionando, analizando. Y para eso está la filosofía, señores. Para pensar, para analizar. ¿Sí? Bien, enciendan su cámara, por favor. David Panchana, Dayanara, Dayana Montes, Víctor Esteban, Yasu Pacheco, Fernando Bajaña, Axel Onofre. Enciendan su cámara. Ya, a ver, Víctor, Víctor regresó todo, creo que, ¿no? Así es, Víctor. Aquí Víctor nos dice, profe, somos idólatras. Literalmente, Víctor, así es, literalmente somos idólatras y rendimos culto a ídolos. Y por eso es que a veces que la humanidad está tan desorientada, porque la humanidad se pierde en medio de esos ídolos de barro que hemos creado, porque esos ídolos son de carne y hueso. Esos ídolos del fútbol se mueren, son de carne y hueso iguales que nosotros, como decía Naomi. Solo que la sociedad, los periodistas y la sociedad los han endiosado como si fueran seres sobrenaturales. Pero a la final son mortales igual que nosotros. Solo que tienen más plata y viven prácticamente en una casa de oro. Del resto. Muy bien, jóvenes. Luego de que la humanidad comenzó a abrir los ojos, que hasta el día de hoy no todos abren los ojos, no todos abren los ojos hasta el día de hoy. Sin embargo, ha comenzado a desarrollar, ya se ha desarrollado en buena parte de la historia de la humanidad el pensamiento lógico. De ahí viene la palabra logos. Pensamiento lógico es el pensamiento racional, jóvenes. ¿Y cuándo surge ese pensamiento racional? Acuérdense, cuando los seres humanos buscan en la naturaleza el origen de todas las cosas, en los elementos de la naturaleza, llámese agua, aire, fuego, tierra, llámense átomos, etcétera. Estos filósofos son los primeros que comienzan a pensar de que la explicación de todo lo que hay, de todo lo que existe, está en la misma naturaleza. Es realmente increíble, impresionante, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Recordemos, todo esto es recapitulación de lo que hemos visto en este parcial. Estamos reforzando esos temas y cerrando el parcial con esto, ¿no? Luego, jóvenes, pues vale la pena destacar el concepto griego de ciencia y el concepto griego de filosofía. El concepto de griego de ciencia es diferente al concepto actual de ciencia. En aquel entonces, en Grecia, la ciencia no estaba vinculada a la técnica. ¿Sí? Es decir, la ciencia no estaba vinculada a aquello que se podía demostrar a través de la práctica, de la experiencia, sino que estaba vinculada simplemente al razonamiento.
a la lógica, es decir, a la filosofía. Ni siquiera en tiempos de Grecia, ni siquiera aparece en la ciencia la idea de experimentar. Yo me atrevería a decir que quizá el primero de ellos sería Aristóteles. Aristóteles hace 2300 años atrás comenzó a hacer las primeras incisiones, cortes a los tejidos de los animales. Iba por el campo, encontraba un animal muerto y él lo abría al animal para ver qué tenía dentro, y dentro encontraba diferentes glándulas, órganos, tejidos, el intestino grueso, iba separando cada parte de los órganos y les iba poniendo nombre a cada uno. Aristóteles, fíjense, hace 2300 años ya tenía esa curiosidad científica de conocer, de saber qué es lo que le hace ser un ser vivo a ese animalito en ese caso. El concepto griego de filosofía, la ciencia es un concepto creado por los filósofos para definir su propio conocimiento frente al mito. Entonces la filosofía en ese sentido se consideraba a sí mismo como una ciencia. Hoy en día no se la considera tanto como una ciencia la filosofía. Hay muchas concepciones de lo que es filosofía hoy en día. La etimológica y la más conocida es de que filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, el amor a hacer preguntas y a cuestionarlo todo. Nunca den algo por sentado como si esa ya fuera la verdad absoluta. Usted siempre puede hacer preguntas, siempre puede dar opiniones, siempre puede criticar algo en el sentido de dar argumentos y no estar de acuerdo a favor de una cosa y manifestarse en contra de otra. Y eso es lo que produce el debate. Y en el debate es donde se va desarrollando las ideas y se van desarrollando los argumentos. Muy bien, pero la filosofía sí se la considera como la madre de todas las ciencias. Sin embargo, hubo una separación, jóvenes, entre la filosofía y la ciencia. ¿Por qué razón? Porque la filosofía, acuérdense que no estaba interesada tanto en hacer experimentos y en demostrar científicamente algo. En cambio, la ciencia comenzó a caracterizarse por demostrar lo que decía. Es decir, no creía de buenas a primeras cualquier cosa, sino que tenía que demostrarlo bajo condiciones bien calculadas y bien controladas. Esos son los que se llaman los famosos experimentos. Por eso, entre las características de la ciencia que surgió de la filosofía está la experimentalidad, hacer experimentos. Está la matematización, es decir, utiliza un lenguaje matemático a través de números, de cantidades, de fórmulas para expresar las leyes de la naturaleza, del universo, etc. Luego, la ciencia tiene practicidad. El saber filosófico es usado como medio para dominar la naturaleza. Lamentablemente, el ser humano, jóvenes, hasta el día de hoy no aprende a utilizar bien tanto poder, conocimiento, ciencia y tecnología que tiene en sus manos. Hasta el día de hoy el ser humano no logra hacer conciencia de eso. Se dice que Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo, ¿verdad? Se dice que Estados Unidos es el primer imperio o el imperio mundial actualmente, ¿verdad? No, Eh, profe, ¿no era Europa? no, Estados Unidos los manda a todos los europeos, si los manda por un tubo, si no hacen lo que él quiere. Estados Unidos, Y China le queda en el segundo puesto. China estaría en segundo puesto por el poder económico Rusia. que tiene. Y Rusia en el poder militar incluso lo supera un poquito a Estados Unidos en el poder militar, pero no en el poder económico. Rusia no tiene una economía tan fuerte como Estados Unidos ni como China. En cambio, China no tiene tantas armas como Rusia. Estados Unidos, en cambio, tiene tanto economía como armas. ¿Y por qué Estados Unidos tiene economía? Fácil. Ellos tienen la impresora de hacer dólares. Literal, jóvenes, parece chiste, ¿no? Pero cuando les falta plata, ¿qué hacen los estadounidenses? Encienden su maquinita de imprimir dólares, imprimen miles de millones y listo. Para ellos es facilito, ¿no? Dinero gratis. Dinero gratis, pero controlado
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Casa del Tesoro de Estados Unidos. Ellos son los que controlan cuánto dinero imprimen. ¿Qué les parece eso, joven? ¿Y por qué el Ecuador no tiene derecho a una imprenta de dólares también? Y nosotros imprimimos nuestros dólares para que haya plata para todo. A ver, ¿por qué no? Porque Ecuador no tiene, digamos así, la suficiente potencia o, digamos así, la suficiente economía para nosotros mismos poder hacer nuestros billetes, porque la moneda que estamos usando aquí en Ecuador es el dólar y ese dólar viene de Estados Unidos. Entonces de ahí nosotros cogemos ese dinero. No sé si me entiendan. Claro, y si el Ecuador se atreviera a comenzar a imprimir dólares, Estados Unidos al siguiente día ya nos manda un par de bombas atómicas, una en Quito, otra en Guayaquil, se acaba todo. No nos queda ni el apellido por acá. Entonces, los imperios se construyen en base a las armas, sobre todo, jóvenes, Estados Unidos es un imperio bélico, es un imperio de guerras, es un imperio de matar gente para dominar el mundo. Eso es lo que hacen los estadounidenses. Que no me ven acá que los derechos humanos, que la... Sí, sí, eso suena bien bonito, pero eso queda solo para los bonitos discursos que dan. En la práctica, ellos son los que primero violan los derechos humanos. Miren, jóvenes, esto de aquí. Esto sucedió hace 2 días. A ver, observen esto. A ver, ¿sí escuchan el audio o no? Bueno, ahorita lo detuve al Sí, video. sí se escucha. Ah, ya, ok, ok. Ya, miren ese puntito que ven ahí en medio del océano, es un portaaviones. Esos portaaviones, esos barcos de guerra de Estados Unidos, son gigantescos, más o menos de largo, han de medir unas 5 o 7 cuadras de largo. Ya, son gigantescos. Mire ese barco en medio del océano, mire lo que hacen ellos. ¿Qué les parece esa explosión que provocaron? 18,000 kilos de explosivos para contaminar el océano frente a las costas de Miami. ¿Cuántos millones de peces creen que murieron? ¿Cuánta cantidad de agua quedó contaminada por la radiación de esa explosión? ¿Qué no serán conscientes que hay cambio climático? Que las aguas del océano se envenenan. Miren el tsunami que provocaron. Incluso en tierra se sintió un terremoto de 3,8 grados en escala de Richter, con semejante explosión. Ahí está el barco, mira. No se hunde el barco. O sea, no queda hecho pedazos, destruido, pero eso sucedió, jóvenes, hace 2 días. ¿Quién me explica eso? No que somos una especie inteligente, no que somos una especie racional, que amamos la naturaleza, que... A ver, explíqueme a alguien eso. ¿Por qué Estados Unidos hace eso? ¿O será que a Estados Unidos le importa realmente un comino? La naturaleza, el medio ambiente, los derechos, los animales del océano, la contaminación. De hecho, Estados Unidos es el país que más contamina el planeta en el mundo. Él y China, los dos países. A ver, comentarios, jóvenes. Con esto terminamos. A ver, un valiente o una valiente. ¿Qué opinan de esto que acaban de ver, jóvenes? Ánimo. Sería mejor en vez de crear eso de explosivos que puede provocar caos, se pueda, en vez de eso, invertir en otras cosas que beneficie el medio ambiente. Por supuesto, Elkin, totalmente de acuerdo. Pero miren, así somos de necios los seres humanos. No acabamos de aprender la lección todavía, ni aprenderemos jamás quizá. Mientras existe egoísmo, mientras exista el interés económico, lamentablemente el Dios dinero, ese es otro Dios, el Dios dinero está por encima del bien y del mal y de todo.
Lamentablemente, todavía el ser humano sigue en ese estado de evolución. ¿Cuál es el camino? ¿Qué opción nos queda? Jóvenes, desarrollen mucho su capacidad crítica, analicen, emitan sus criterios, sus opiniones, exprésense, digan, pregunten. Muy bien, excelente, Víctor. Acá, utilicen el chat, jóvenes. Si no les gusta de pronto hablar así, utilizando el micrófono, escriban en el chat. Yo le felicito a Víctor Verdesoto. Él siempre es participativo acá en el chat, ya él escribe, él aporta. Eso es buenísimo. Todos pueden hacerlo, todos, 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 absolutamente. Por ejemplo, Víctor nos dice, profe, y si el Ecuador inventa una moneda. Víctor, ya tuvimos una moneda que se llamaba Sucre. Y a esa moneda la mandaron al cementerio, la quebraron y la mataron en tiempos de Yamil Maguad, el señor Guillermo Lasso, que en ese tiempo era ministro de Economía. Con Guillermo Lasso y con Yamil Maguad murió el Sucre. Si tuviéramos moneda propia, Víctor y compañeros, si faltara dinero en la economía del país, el país podría imprimir ese dinero de una manera controlada, porque no es imprimir por imprimir tampoco. No, tampoco es así, así no funciona la economía. Pero sí tendría mucho más chance de poder solventar las crisis al poder imprimir su propio dinero o al poder devaluarla a la moneda. Sería una ventaja si tuviéramos nuestro propio dinero. Pero actualmente, ¿por qué no inventa el Ecuador una propia moneda, Víctor? Hoy en día el Ecuador, y para todos, no puede inventar su propia moneda porque estamos en un país en una crisis económica total, total, por el mal chiste de presidente que tuvimos llamado Lenin Moreno Garcés. Él y la pandemia han sido los dos peores virus que ha tenido el Ecuador en estos últimos 4 años. Bueno, sin contar la corrupción y tanta cosa que se ha dado, ¿no? Dice también Anthony, profe, ¿por qué al dinero lo llaman Dios? ¿Sabes por qué, Anthony? Porque por el dinero los seres humanos son capaces de matar, incluso de vender su alma al propio diablo con tal de tener dinero. No sé si ustedes han escuchado que hay gente que hace pactos con el diablo para tener dinero. ¿Han escuchado? O que dicen que sí, que la gente de tales minas de oro primero hacen un pacto con el diablo para encontrar oro y hacerse millonario. Ya, por eso, Anthony, porque hoy en día las personas son capaces incluso de dar su vida o de matar a otro con tal de tener dinero. Y el dinero lo corrompe todo. Sí, serán muy, pero muy pocas las personas que puedan resistirse ante el poder del dinero. Con el poder compran jueces y te pueden meter a la cárcel. Con el dinero pueden comprar conciencias, comprar personas, comprar empresas, comprar bienes, comprar servicios y todo. Mire, Prácticamente es como decir, te puedes comprar el mundo entero. así es. Ajá, así es. Y sí, Víctor, así es, correctísimo lo que me escribes acá. Víctor dice, también creo que la mayoría de potencias se preparan más para una guerra que para alguna crisis. Triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Estados Unidos se está recontra que armando mucho más. Rusia lo mismo. China ni se diga. Así es. En vez de desarrollar más la medicina para salvar vidas, ayudar a generar condiciones justas de empleo, de trabajo, de comercio, para que los países pobres podamos salir adelante, a ellos lo que les interesa es crear armas, para a través de la guerra y las armas seguir dominando el mundo y seguir saqueando a los países pobres. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Así que con esto cerramos el parcial y de aquí nos vemos la próxima semana ya para comenzar con temas nuevos del segundo parcial. ¿Listo? Cuídense, jóvenes, que pasen muy bien. Un gusto haberlos saludado. Que pasen bien.